¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. No sé si cuántos estuvieron la semana pasada aquí escuchando el primer mensaje de esta serie de Sin Límites. Pueden levantar su mano, personas que estuvieron aquí la semana pasada. Bueno, algunos no estuvieron, les vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Está apoyado en un versículo de Juan 14:12, en donde Jesús, pues no sé cómo llamarle, no sé cómo decirle, pero de una manera muy impactante dice él: me han visto a mí hacer estas cosas que yo he hecho, pues ustedes las van a hacer también, y aún mayores van a hacer, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, pues es una oración muy poderosa. Me voy a traer mi silla acá y pues es una oración, quiero decir, una declaración de fe muy tremenda, porque es un compromiso muy grande, tanto para Él como para nosotros, porque Jesús no está dudando que tú y yo vamos a hacer cosas no solo iguales a las que Él hizo, sino mayores que Él. Es una aseveración total. Casi algunos piensan que es como un mandamiento, ¿verdad? Porque dice Él las hará también, y aún mayores hará. Es como en un tono imperativo. Entonces su confianza en que nosotros haremos las cosas que Él hizo y aún mayores haremos, probablemente estribe en que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, no estuvo en calidad de Dios. Algunas personas dicen: no, pues los milagros que Jesús hizo, pues cómo no, pues si era Dios, pero aquí en la tierra no. La palabra de Dios dice que Él se despojó de su deidad y tomó la forma de siervo, la forma de hombre, igualito que tú y que yo. La única diferencia entonces sería pues que Él tenía una manera de pensar, una mentalidad, una certeza de que Dios lo estaba respaldando y estaba con Él. Entonces dice Filipenses 2:6, esto que les estoy diciendo, que se despojó Jesús de su deidad, y precisamente por eso es por lo que si él con esa confianza de que las cosas que Él hizo, las hizo como hombre, como tú y como yo exactamente, pues cómo no las haremos nosotros también. Entonces voltea con el que está a tu lado, tócale ahí un poquito el brazo y dile: las cosas que Jesús hizo, tú las vas a hacer también, y mayores las vas a hacer. Mayores las vas a hacer. Es una certeza, es una absoluta declaración total y completa de parte de Jesús para ti, como un regalo. Pero lo que sí concluíamos la semana pasada es que con la mentalidad que tenemos tú y yo, con la mentalidad, digamos, natural o carnal o física, como basándonos nada más en lo que vemos, en lo que percibimos, en lo que comprendemos, pues entonces va a ser no solo difícil que hagamos las cosas que Jesús hizo, sino va a ser imposible. Entonces, sí se acuerdan que vimos estas cosas la semana pasada. Nada más es un pequeño repaso para los que no estuvieron. Entonces, pues también hablamos de que si Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, pues entonces nosotros, quiere decir que nos hizo conforme a su mente de Él, la mente de Dios. O sea, es la que originalmente Dios le puso al hombre. Cuando Adán caminó en esta tierra, en esa mentalidad, pues fue capaz de hacer cosas impresionantes, como ponerle nombre a todas las especies animales. Y veíamos la semana pasada que hay entre 2 y 4 millones de especies animales. Entonces te imaginas la mente de Él para almacenar, para hacer todo esto. Pues la mente de Dios realmente, cuando salió Él del Edén por su desobediencia, por su
incapacidad de obedecer lo que Dios le había mandado y dicho, pues cuando salió el 90% de su mentalidad, es decir, su mentalidad, su mente espiritual se quedó ahí en el Edén. Él salió nada más con el 10%. Es por eso que la gente ahí es un común, aunque hay cierta discusión, pero normalmente se acepta que el hombre solo trabaja máximo con el 10% de su capacidad mental. Y alguien preguntará, pero ¿por qué se lo quitó Dios el otro 90%? ¿Por qué se lo reservó para el Edén? Y la respuesta es, pues si así están las cosas con el hombre trabajando nada más al 10% de su mente, pues imagínate si estuviera al 100%, ¿desde cuándo que ya no estuviéramos tú y yo aquí? Ya hubiera desaparecido la raza humana. Entonces, pues ahora hay una pregunta, ¿verdad? Pero ¿por qué si nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando recibimos a Jesús en el corazón, en nuestra vida, la palabra de Dios dice muy claramente que somos restituidos a la condición original, a la condición que tenía Adán y Eva ahí en el Edén antes de ser expulsados de ahí? Entonces, ¿por qué no operamos con el 100%? A ver, pregúntale al que está del otro lado tuyo a ver si sabe. Yo creo que sí sabe, porque ya lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Lo dejamos entrever. Y lo que pasa es que hemos estado tratando de enseñarle a la mente natural, a ese 10% le hemos estado tratando de enseñar las cosas espirituales. Queremos meter lo espiritual en el 10% de nuestra mente natural o carnal, pero eso es imposible, porque la Biblia dice que lo carnal o lo natural no se lleva con lo espiritual. O sea, por eso las personas que no son espirituales, nada espirituales, se oponen completamente contra todo lo que se llame Dios, porque no pueden comprender. Dice la Biblia que el evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen. O sea, la gente que opera nada más en el 10%, incluyendo a los cristianos, cuando todavía no comprendemos o entendemos estas cosas, queremos almacenar y meter ahí todo la parte espiritual, y no se puede, porque dice ahí en un pasaje, dice en Romanos 7, que el 1 Corintios 2:13 dice que es imposible acomodar lo espiritual con lo natural. También Romanos 7 lo puedes leer ahí, lo puedes buscar. Yo les recomiendo, Mireya me puso aquí en mis apuntes, les recomiendo un libro que se llama Más que un carpintero. Es de un autor que se llama Josh McDowell, y se lo recomendamos ampliamente porque ahí habla mucho de esto. Entonces, pero el día de hoy, rápidamente vamos a ver cómo Jesús nos compromete. Oye, si ves al que está a tu lado así como que se va deslizando cada vez más y más y más en el asiento, como que lo levantas, ¿no? Dale un levantón ahí, por favor. Dale un codazo espiritual en la boca del estómago. ¿Sí sabes cómo es un codazo espiritual? Es exactamente igual que uno natural, nomás que con mucho amor, con mucho cariño. Despiértate, de verdad, tú que duermes, porque es importante que escuches estas cosas. Ya luego tendrás todo el día el resto del día y aún mañana, porque es festivo, para que puedas dormir todo lo que tú quieras. Fíjate, Jesús es una cosa impresionante cómo nos compromete a ti y a mí, a los hijos de Dios, a que hagamos las cosas mayores. Porque hay otro pasaje en la Biblia, que es Mateo capítulo 6, versículo 10, Mateo 6:10, en donde los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña el Padre Nuestro. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Todos, ¿verdad? Entonces, pero fíjate, poco lo entendemos o poco lo analizamos o poco nos damos cuenta, porque hay una parte donde dice: venga tu reino. Y luego dice: hágase, ¿qué? Tu voluntad, ¿cómo? Como en el cielo, así también en la tierra. Lo que Jesús está diciendo: papá, que las cosas que se hacen en el cielo se hagan también aquí en la tierra. Que lo que está disponible en el cielo esté disponible para nosotros aquí en la tierra. O sea, que los milagros, los prodigios, las maravillas, las señales, los portentos, las cosas poderosas, las cosas extraordinarias, las cosas que la mente natural no alcanza a comprender, lo imposible que se haga posible aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo ahí en esa parte. ¿Sí o no?
¿verdad? La herencia, los recursos. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de los cielos no consiste solamente en palabras, sino en poder de Dios, en power, ¿verdad? O sea, poder es la palabra en el original dunamis, de donde viene la palabra dinamita, es decir, el poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra, disponible para los que pueden creer estas cosas, los que pueden trabajar y operar en el 90% de su mente. Dale un aplauso al Señor, porque no veo a uno nada más que está dándole gracias a Dios. Por favor, hazme el favor. Sí. Pero otra vez volvemos a lo mismo, con la mentalidad, con la mente natural, si seguimos operando en el 10% de nuestra mente nada más, pues esas cosas, el reino de Dios va a estar vedado para nosotros, porque simplemente no lo podemos comprender, no lo podemos recibir, porque nada más, déjame decirte, ¿cómo decir? No podemos hacer lo que no podemos pensar, lo que no podemos considerar, lo que no podemos concluir. Es imposible hacer. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de la doble creación. O sea, esta mesa, esta silla está creada 2 veces. Porque la primera vez fue creada en la mente de la persona, del constructor. Y la segunda creación es cuando ya la plasmó en algo real, en algo tangible. La doble creación. Y así somos nosotros. El hombre se convierte en lo que piensa, ¿verdad? Si no te gusta, por cierto, cómo eres, pues necesitas cambiar de manera de pensar. Proverbios 23:7 dice muy claramente: como es el hombre en su pensamiento o en su corazón, se usa indistintamente pensamiento, mente y corazón. Lo que piensa el hombre en su corazón, así es él. Como el hombre piensa en su interior, en su pensamiento, como concluye dentro de sí, así es como es él, ¿verdad? La manera como pensemos será la manera que vivamos. Si pensamos nada más en las cosas naturales, las que vemos o percibimos, pues vamos a caminar solamente en el mundo natural. ¿Sí me estoy explicando? Si consideramos, si pensamos y concluimos con el 90% de la mente, con la mente espiritual, pues entonces caminaremos y haremos las cosas espirituales. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Pero no oigo nada, no escucho. Bueno, fíjate lo que dice Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, los que andan en la vanidad de su mente. Mire, ella me hacía la observación que vanidad es como el vacío. Ya no andes en el 10%, por favor, de tu mente, si puedes andar en el 90% de tu mentalidad. ¿Sí o no? ¿Sí? No los oigo muy convencidos, pero bueno, voy a darla por bueno. Fíjate, que no seamos como como dice la palabra de Dios, dice ahí en Santiago 1:8, o sea, que no andemos fluctuando entre un pensamiento y otro. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque no se ubica. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús venía caminando sobre el agua, Pedro le dijo a Jesús: mándame que vaya allá, que camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ¿por qué le dijo ven? ¿Porque era posible o porque era imposible? Pues porque era posible. Era posible. Y es posible. Era posible y es posible y será posible, ¿verdad? Entonces Pedro, con el 90% de su mente, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, pero lo empezó a traicionar el 10% de su mente, la mente natural en la que siempre había vivido toda su vida, y se empezó a hundir, y le tuvo que gritar a Jesús: sálvame, Señor. Y Jesús lo reprendió, ¿verdad? Le dijo: ¿por qué dudaste, verdad? No puedes ser de doble ánimo, te ubicas en un lado, ¿verdad? O te ubicas en otro. Cuando Adán caminó aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, caminó en el 100% de su mentalidad.
¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios le dejó el 10% solamente para moverse en lo natural, en lo que se puede ver, en lo que se puede, ¿verdad? Lo tangible, nada más lo visible, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas es perfectamente factible recuperar ese 90% porque es parte del paquete. La salvación y la justificación y la vida eterna no es nada, o sea, incluye, ¿verdad?, el tener la mente de Cristo, la mente sobrenatural, caminar en ese 90%, no solo en el 10% de lo visible, sino en el 90% de lo invisible. De lo que no se puede ver, pero ahí está el reino de Dios aquí en la tierra. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino sino para buscar y rescatar lo que se había perdido. Durante años yo pensé que decía los que se habían perdido, ¿verdad? Como refiriéndose a nosotros, pero dice lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Pues el 90% de nuestra capacidad mental sobrenatural, ¿verdad? Para salvar lo que se había perdido. Segunda de Romanos 12:2. Es que dice número 2 y luego Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo o no se conformen a este 10% nada más de la mente, sino transfórmense conforme a la renovación de su entendimiento, o sea, el otro 90%, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si tú te quedas nada más en lo natural, en el 10%, nunca vas a poder comprobar la perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Y esto te lo estoy diciendo yo a ti, me lo estoy diciendo a mí, ¿verdad? O sea, esto es para todos, ¿verdad? No nos conformemos. Dile al codea, ahora sí, al que está a tu lado, dile: no te conformes, no te conformes, transfórmate, ¿verdad? Transfórmate en la renovación de tu entendimiento, un switch ahí, ¿verdad? Para la mente espiritual. Es muy importante esto. Renuévate en el espíritu de tu mente. La palabra renuévate significa hacer de nuevo. Hacer de nuevo, ¿verdad? Es una mente renovada, la mente de Cristo, la mente sobrenatural. Desde el momento mismo, repito, en que Jesús viene a nuestra vida, a nuestro corazón, desde ese momento está abierta la puerta y tenemos tú y yo la capacidad de movernos en ese 90% de nuestra mente, en lo sobrenatural. Así que dice: revístete, también Efesios 4:23. 24 lo dice otra vez: renuévate en el espíritu de tu mente, en el 90%, el cual está recreado conforme a la imagen de Cristo, y ponte el nuevo ser, el cual está creado en la justicia y la santidad de la verdad. Así que entonces déjame decirte una cosa: muchos cristianos alrededor del mundo ya están caminando en esta tierra, operando en este 90% en la mente sobrenatural. Aquí en la congregación hemos visto, hay muchas, cada vez más personas, pero se trata de que estemos todos caminando en este sentir, en este entendimiento, en este conocimiento, en esta verdad, ¿verdad? Que estemos caminando haciendo las obras de Dios aquí en la tierra, y las obras de Dios son sobrenaturales. Porque, repito, el reino de Dios no son palabras solamente, es poder de Dios disponible para nosotros. Hace unos días Mireya le pidió a sus alumnos, unos chiquitos de secundaria, les dijo: escriban su sueño que tienen ustedes en su vida, el más loco que se les ocurra, el que no le han confesado a nadie, escríbanlo, porque hoy vamos a hacer una dinámica. Y pues ellos lo escribieron, y uno de ellos le dijo a Mireya: pero es que mi sueño es que un día voy a teletransportarme. O sea, voy a estar en un lado y de repente voy a estar en otro. Y Mireya le dijo: escríbelo. ¿Por qué le dijo Mireya escríbelo? ¿Por qué? Porque eso ya se hizo. Claro que es perfectamente posible. Otra niña le dijo: es que yo he pensado que un día me voy a comunicar mentalmente con otras personas, no voy a necesitar teléfono. Escríbelo. ¿Por qué? Porque eso es perfecto. O sea, esos niños no están todavía no son tan adultos como para no pensar que lo sobrenatural
puede ser natural. Puede ser que lo imposible puede ser posible. Ella le dijo, escriban todo eso. ¿Por qué? Porque hace 50 años las cosas que ahora estamos viviendo parecían imposibles y ahora las estamos viviendo. Y las que no, ahorita se nos hacen imposibles, pues las vamos a estar viendo, sobre todo caminando en esta mente sobrenatural, en este 90%. Jesús le ordenó a un árbol que se secara y se secó. Le ordenó a una tormenta que se detuviera y la tormenta se deshizo, se detuvo. Pedro lo llamaron a que fuera por un paralítico que se llamaba Eneas y le dijo, Eneas, levántate y tiende tu cama. Por eso a los chicos, aquí a los jóvenes les decimos, eso es bíblico, que tiendas tu cama, no te hagas pato, ¿verdad? Sí, los papás pueden darle un aplauso bien fuerte al Señor, ¿verdad? Y Eneas simplemente se puso a caminar. Pedro, ¿verdad? Ya habíamos hablado de él, pero Pedro también vino una pareja delante de él que se llamaban Ananías y Zafira, le echaron mentiras en algo relativo a cuestiones de dinero, y Pedro los regañó duramente y pues como que no nos gusta esa parte, pero ¿verdad? Los autores dicen, está bien raro, ¿verdad? Pero así sucedió. Simplemente él dijo, le echaron mentiras, no me echaron mentiras a mí, le echaron mentiras a Dios, y moles, los dos cayeron muertos ahí delante de él. Entonces un discípulo que servía no era discípulo, era uno que servía las mesas, se llamaba Felipe. Él les servía la comida, les traía la comida a los apóstoles. Él se teletransportó 2 veces el mismo día. El 90% de la mente disponible para nosotros, ¿verdad? Ahí está. Carl Pierce, el director de Healing Rooms a nivel internacional, nos platicó, no voy a extenderme mucho, pero le preguntamos cuál es uno de los milagros más raros, más extraños que hayas tú visto, porque ha visto infinidad. Y él dijo, bueno, me acuerdo de una niña que estaba con leucemia en un país de África, y en Sudáfrica, en el país de Sudáfrica, en el Healing Rooms de ahí, de una de las ciudades de Sudáfrica, se había acostumbrado, como en el caso de Pablo, que los orábamos por pañuelos, y luego ante la imposibilidad de ir a ver a los enfermos, se mandaban los pañuelos y se los ponían los pañuelos sobre los enfermos, y estos estaban sanando, ¿verdad? Y esa niña tenía un tumor en la cabeza y se estaba muriendo, le quedaban unas cuantas horas de vida y le tenían que mandar ese pañuelo. Se los mandaron pedir, pero había que mandárselo a otro país de África en donde no iba a llegar nunca, vaya, por las deficiencias en el correo. Entonces se pusieron a orar, y en el 90%, vaya, uno de esas personas obrando en el 90% de su mente, recibió la instrucción, sáquenle una copia al pañuelo. Y le sacaron la copia al pañuelo y le dijo, oren por esa copia. Y la bendijeron y oraron sobre ella. Y le dijeron, ahora mándenla por fax a ese lugar en donde está la niña. Y así lo hicieron, recibieron allá el fax del pañuelo, fueron y se lo pusieron sobre el tumor de la niña, y la niña sanó. O sea, ese es el de los milagros más raros o más extraños o más extraordinarios que haya yo visto, ¿verdad? Entonces, pues imagínense nada más, qué tremendo, ¿no? O sea, si tú abres YouTube, si tú te metes a YouTube y le pones ahí milagros documentados, te vas a encontrar un montón. Uno de ellos que me llama mucho la atención, ya lo había visto desde hace mucho y ahora lo volví a ver, es de un pastor en África que chocó, ¿verdad? Se quedó muerto instantáneamente. Llamaron a su esposa, vino su camioneta, la señora en su camioneta, la esposa, subieron el cuerpo a la caja de la camioneta. ¿Cuántos han visto este testimonio? ¿Lo han visto por ahí? Lo subieron a la caja de la camioneta y la señora se rehusó a considerar a su esposo muerto. Y dijo, no señor, tiene mucho trabajo todavía mi esposo, y empezó a orar, ¿verdad? Tiene mucha chamba, y oró por él y lo declaró sano, y no hallaba qué hacer, y lo trajo 3 días atrás de la caja de la camioneta. En esas llegó a una iglesia en donde estaba predicando un famoso evangelista. Quería hablar con el evangelista, pero estaba predicando. Entonces me pusieron el cuerpo
del esposo sobre la mesa de la cocina, imagínense, sobre la mesa de la cocina, ¿verdad? Y en lo que terminaba de predicar aquel hombre, porque la señora quería que viniera a orar por el muerto, pero en lo que estaba predicando él no terminaba y se extendió mucho, pero en eso el cuerpo estaba todo, obviamente un cadáver, pero empezó a cobrar calor. Y total que para cuando terminó este hombre de predicar, ese hombre estaba puesto de pie y está vivo hasta la fecha, y él y su esposa se dedican a contar su testimonio de lo que él vivió en el cielo en esos 3 días, y lo andan alrededor del mundo predicando. Entonces, ¿es posible o no es posible? O sea, yo te quiero retar, ¿verdad? El reto esta mañana es, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar en lo puramente natural, aunque seas espiritual? ¿Te vas a conformar al 10% de tu mentalidad, o te vas a levantar y a transformar? Te vas a ubicar en el 90% de tu mente para hacer las cosas del reino, las cosas sobrenaturales, las cosas que Dios y Jesús, que Papá Dios y su Hijo Jesucristo están esperando que hagas tú y que haga yo. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que decides? ¿Qué es lo que, o sea, la decisión no es de Dios, la decisión es tuya y mía. ¿Se te hace imposible caminar en el 90% de tu mente y ponerte a hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores? ¿Qué piensas tú? Pregúntale al que está a tu lado, porque los veo muy serios. Así que, ¿qué le vas a decir? ¿Qué vas verdad? Yo no sé, te quiero retar y te quiero decir una cosa. Si tú, ¿verdad? Si tú te quieres conformar a como estás, a tu 10 y trabajar y vivir el resto de tu vida en este 10% de tu mentalidad, pues quédate sentado. Pero si tú te quieres transformar y conformar al 100% de la capacidad que Dios tiene disponible para ti, yo te voy a pedir que te levantes ahí de tu lugar. Y no solo que te levantes, ¿verdad? A algunos no les gusta, y a veces yo no lo hago porque pienso, no, hombre, pues han de decir que, pero es un paso de fe. Si tú puedes venir acá adelante y decir, yo acepto el reto, yo sé que si eso está disponible para mí, yo lo quiero, ¿verdad? Yo lo quiero, o sea, no lo voy a menospreciar, no lo voy a despreciar, yo lo quiero. Parece como una locura, pero es que estoy razonando en el 10% de mi mentalidad. El otro 90%, si atiende a ese llamado, ¿verdad? Y, aunque vaya en contra de toda lógica, y vente para acá, para adelante. Es un paso de fe, no es porque te quiera tener aquí ni te quiera exhibir, es nada más porque es vencer una resistencia tuya. Es vencer una resistencia tuya. Es vencer una resistencia tuya, ¿verdad? Yo creo que perfectamente, y anhelo y clamo por, ¿verdad?, que todos nosotros vamos a estar haciendo milagros y maravillas. Pero la única manera de poder lograrlo es, uno, que lo aceptes, y dos, que lo pongas en práctica. Si no oras por los demás, si no les hablas a los demás, si no te comprometes tú ahí con tu vida, entonces ¿cuándo lo vas a lograr? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, si haya gente de la alabanza, que me hagan el favor aquí de pasar, pero yo quisiera que estuviéramos. Y esto es, pues esta es la verdad. Acuérdense lo que hemos estado predicando estos días: y conocerán la verdad, y la verdad los libertará, los hará libres. Mira, o sea, yo no me quiero quedar ahí en una mentalidad del 10%, una mentalidad religiosa, una mentalidad tradicional de un cristianismo, así nada más de que vengo y me siento y, ¿verdad? Y que me den de comer. No, ¿verdad? O sea, yo creo firmemente, y ese es el pensamiento de esta congregación, que nosotros no fuimos llamados a conocer al Señor para quedarnos sentados. Fuimos llamados para ser un factor de influencia, ¿verdad? En esta ciudad y a donde quiera que vayamos. Y tú le podrás decir 1000 cosas a las personas, y a lo mejor por un oído le van a entrar y por otro le van a salir, pero haz un milagro ahí delante de sus ojos. Haz algo sobrenatural delante de sus ojos, y mira, te quiero decir que pues le va a cambiar, si no por la buena, por la mala, ¿verdad? O sea, va a necesitar a lo mejor una señal de tu parte, ¿verdad? Pero para eso nos llamó Dios. Para eso nos llamó Dios. Para eso nos llamó Dios.
Así que vamos a darle gracias a Dios. Mira, este día nosotros oramos que fuera un día especial. Es el Domingo de Ramos. El próximo domingo es el Domingo de Resurrección. Y ahí vamos a platicar de cómo es que Jesús nos llevó a esta posición. Hubo que pagar un precio. Esto dice uno, es que es la salvación y la justicia de Dios es gratis. No, o sea, costó bastante, costó la vida de Jesús. Costó la vida de Jesús, costó un sacrificio enorme, tremendo. Pero sin embargo, así como las mujeres cuando dan a luz es fuerte el dolor, ¿verdad? Dicen que es el dolor más grande que puede. Pero una vez que tienen a su bebito en sus brazos, pues se les olvida todo el dolor. Así es la obra poderosa y preciosa de Jesús. Costó mucho, pero el ver Jesús, el ver Papá Dios también, a estos hijos comprometidos y a estos hijos anhelando las cosas mayores y las cosas mejores, ese es motivo de alegría. Definitivamente debe de haber gozo en el cielo. Vamos a empezar ahí a tocar suavecito, ¿verdad? Pero vamos yo te invito, por favor, cierra tantito tus ojos ahí y mírate hacia adentro, tú ahí en tu corazón, en tu pensamiento, y comprométete con Dios. Dile: no quiero, Señor, andar en estas cosas naturales siempre, Señor, batallando y luchando ahí igual que los demás, con las mismas armas que los demás, sabiendo que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, son superiores, son las de Dios, poderosas en Dios para hacer proezas, para hacer maravillas. En esa posición, en esa tesitura, en ese ambiente me quiero yo mover. Que no se nos olvide esto, que no dudemos, que no sea nuestra mente de doble ánimo. Andamos en lo natural y nos acostumbramos tanto a lo natural, a lo que nos rodea, que pensamos que así tienen que ser las cosas con los hijos de Dios, y eso no es cierto. Tú y yo tenemos acceso y tenemos esta entrada a las cosas mayores, a las cosas superiores, a las cosas que Dios ha regalado y ha dispuesto para que tú y yo, los hijos, las recibamos como una herencia. Yo te quiero invitar a que ores conmigo este día. Y por favor, dile ahí en tu corazón, ve repitiendo estas palabras. Dile: Papá Dios, no me quiero conformar, papá. No me quiero amoldar a lo natural, a lo común, a lo que está disponible para todos. Yo me quiero transformar y revestirme de lo sobrenatural, de lo extraordinario. Papito, yo quiero andar por lo que creo y no por lo que veo. Yo me decido esta mañana, este día, a andar no en la vanidad de mi mente, no en ese pequeño 10%, porque es algo muy pequeño comparado con la grandeza, con lo maravilloso de lo tuyo, con la grandeza de tu reino, con el 90% de nuestra mente sobrenatural. Dile a papá: estoy dispuesto a caminar en las obras tuyas, Señor, conforme al diseño original, y cumplir con la visión que tuvo tu Hijo Jesucristo acerca de mí. Que las cosas que Él hizo, yo las haría también, y que aún mayores haría, porque Él iba a estar contigo ahí orando e intercediendo por nosotros. Estoy dispuesto, dile al Señor, a establecer las cosas del cielo aquí en la tierra. Estoy dispuesto. Úsame, Señor, úsame, Señor, úsame a mí, úsame a mí, úsame a mí, conforme a tu voluntad perfecta y agradable para mi vida. Heme aquí, Señor. Dile: heme aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo me llene de su presencia y me ayude a creer, a aceptar todas estas cosas y a vivir una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. A andar no en la vanidad de mi mente, sino en la mente tuya, en la mentalidad tuya, en la perfección tuya, en ese 90% de mi mente espiritual. Que la mente natural solo me sirva para apreciar la necesidad que hay alrededor de mí, y que con esa mente sobrenatural espiritual, con ese otro 90%, yo sea capaz, Señor, de hacer las cosas que tú hiciste aquí en la tierra, Jesús, en calidad de hombre, y aún mayores, aún mayores, aún mayores, por cuanto tú estás sentado a la diestra del Padre. Te doy muchas gracias
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál problema puedas tú tener. Hay problemas en la vida que parecen imposibles. Parece que nadie las puede resolver, pero sí hay respuesta. No hay una sola cosa, no hay una sola cosa, por imposible que parezca, que no pueda ser resuelta desde la perspectiva del 90% de la mente sobrenatural, de la mente espiritual. Así que ahí en tu lugar, levanta tus manos al cielo y dile al Señor cuál es eso que parecía imposible para ti. Porque este día se volvió perfectamente posible. Se volvió perfectamente posible. Háblale a tu problema. Enfrenta tu problema. Declara que tu problema no es mayor que la capacidad que Dios ha puesto en tu vida. No es mayor, no es mayor, no es mayor. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar algo. Quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia